La mayoría de las personas abre el libro del Apocalipsis con las manos temblorosas, esperando encontrar un mapa aterrorizante del fin de los tiempos, repleto de bestias monstruosas, catástrofes cósmicas y un cronograma exacto para el colapso global. Fuimos condicionados a leer estas páginas finales de la Biblia como si fueran una bola de cristal sombría, intentando adivinar ansiosamente el futuro o prever la llegada del anticristo. Pero, ¿y si todo lo que le enseñaron sobre este texto estuviera fundamentalmente incompleto? ¿Y si la verdadera intención de Juan no fuera solo aterrorizarnos con visiones de un mañana distante, sino entregarnos una llave maestra olvidada? La provocación que haremos hoy desafía milenios de miedo infundado. ¿Y si el Apocalipsis no es primariamente un libro sobre el futuro desconocido, sino el código definitivo que revela el verdadero y profundo significado de absolutamente todo lo que ocurrió en nuestro pasado bíblico? Ese cambio de perspectiva nos obliga a enfrentar el gran misterio que siempre perturbó a estudiosos y lectores comunes. ¿Por qué el texto sagrado necesitó usar un lenguaje tan extraño, aterrador e intensamente simbólico para su conclusión? Cuando leemos sobre dragones rojos y jinetes apocalípticos, parece que estamos caminando por una pesadilla descontrolada, una isla aislada de visiones proféticas que rompe violentamente con el tono de las escrituras anteriores. Esta sensación de caos visual aleja a millones de personas de la lectura, creando un bloqueo espiritual e intelectual casi intransitable. Sin comprender el mecanismo detrás de estos símbolos enigmáticos, los últimos 22 capítulos de las Escrituras funcionan puramente como un libro de terror antiguo, diseñado para instigar el pánico en las masas. El misterio urgente a ser resuelto es desentrañar cómo este lenguaje caótico esconde la arquitectura más genial jamás escrita. La verdad sorprendente es que el Apocalipsis nunca fue escrito para ser descifrado como una cartilla de predicciones literales y modernas, sino para ser leído como un inmenso mosaico quirúrgicamente construido con miles de piezas antiguas. Cada criatura extraña, cada número y cada plaga no son invenciones aleatorias, sino cientos de referencias directas y calculadas a los pergaminos sagrados del Antiguo Testamento que la mayoría de los lectores modernos simplemente ya no logra identificar. Sin poseer este código de traducción histórico y teológico en las manos, usted está condenado a interpretar un guión de destrucción y desesperación. Sin embargo, cuando finalmente aplica esa lente decodificadora a los 22 capítulos finales, lo que parecía ser un relato caótico de destrucción global se transforma, ante sus ojos, en la conclusión más deslumbrante, precisa y perfectamente orquestada de toda la gran saga humana. Si siempre sintió que hay algo más profundo escondido en las Escrituras y ama desentrañar los grandes secretos de la palabra, llegó al lugar exacto. Aquí en el canal La Biblia Revelada, nuestra misión no es solo leer textos sagrados, sino sumergirnos en las raíces históricas y espirituales para iluminar aquello que el tiempo oscureció. Para continuar esta increíble travesía juntos, necesito su ayuda ahora. Deje su me gusta en este video, ya que esto avisa a YouTube que este contenido tiene un valor real y transformador. Luego, suscríbase al canal para no perderse nuestras próximas revelaciones y active la campanita. Y, antes de avanzar hacia el mayor misterio del Apocalipsis, quiero conocerlo mejor. Deslice la pantalla, escriba en los comentarios desde qué ciudad y país nos está viendo hoy y únase a nuestra fuerte comunidad. Imagínese ahora a finales del primer siglo, exiliado en una isla volcánica y rocosa llamada Patmos. Sienta el viento salado del mar Egeo golpeando el rostro de un hombre anciano y cansado, el apóstol Juan.
Él no estaba escribiendo sus visiones en la comodidad de una oficina moderna, rodeado de teólogos, sino en el epicentro de una persecución brutal que manchaba las calles de sangre. El Imperio Romano, con sus legiones de hierro y el culto asfixiante a los emperadores, aplastaba implacablemente a las pequeñas comunidades cristianas esparcidas por Asia Menor. Es en este escenario de opresión aterradora que la literatura apocalíptica judía cobra un nuevo aliento, no como un delirio aislado, sino como un sofisticado lenguaje de resistencia. Para sobrevivir y transmitir el mensaje sin ser ejecutados, los cristianos necesitaban un sistema de comunicación impenetrable para los ojos escrutadores de la opresiva Roma. El libro del Apocalipsis nace exactamente de esa necesidad desesperada de comunicación encriptada. Juan no inventó este estilo literario desde cero. Él utilizó el rico género apocalíptico judío, que era perfectamente comprendido por los lectores hebreos de la época. Cuando describe bestias terribles surgiendo del mar o dragones devoradores, está fusionando códigos políticos de la opresión romana con la más profunda teología del Antiguo Testamento. Para un soldado romano, inspeccionando la carta, aquello parecía apenas la locura inofensiva de un prisionero delirante. Pero, para los cristianos perseguidos, cada símbolo era un toque de trompeta. Era un mensaje subversivo y poderoso que gritaba que los césares arrogantes no tenían el control final de la historia, aumentando aún más el gran misterio. ¿Cómo descifrar plenamente estos códigos sin perder el verdadero mensaje de esperanza escondido en esas líneas aparentemente aterradoras? Para destrabar este misterio, necesitamos mirar la impresionante geografía espiritual que el Apocalipsis dibuja con una precisión quirúrgica. La historia humana comenzó en un ambiente de paz absoluta. El Edén, el jardín original del Génesis, donde la humanidad caminaba lado a lado con el Creador. Visualice las aguas cristalinas y la sombra reconfortante del árbol de la vida. Sin embargo, ese paraíso fue trágicamente perdido por la rebelión y la humanidad fue expulsada para construir sus propias fortalezas de piedra. Es ahí donde surge el gran villano geográfico de la Biblia, corporizado en el arquetipo de Babilonia. En el Apocalipsis, Babilonia no es solo una ciudad en ruinas en Irak, sino el símbolo máximo de todo imperio humano erigido en la arrogancia, en la opresión de los más débiles y en el desafío directo a la autoridad divina, culminando en el dominio de la Roma imperial. La brillantez del texto sagrado reside en no dejarnos pudrir en las prisiones babilónicas, presentando el antídoto geográfico definitivo para la rebelión humana. El Apocalipsis nos conduce, en su clímax estruendoso, hacia la visión de la Nueva Jerusalén, que desciende de los cielos, brillando con la gloria de joyas raras y oro transparente. Pero preste mucha atención a este detalle que cambia todo. La Nueva Jerusalén no es solo una ciudad fría de arquitectura celestial, ni es un retorno primitivo a la selva del Edén. Ella es la fusión gloriosa y perfecta entre la civilización humana redimida y la naturaleza restaurada. Es una verdadera ciudad-jardín, donde el árbol de la vida florece en medio de la plaza principal y el río del agua de la vida fluye directamente del trono, curando definitivamente las heridas de todas las naciones de la tierra. Note cómo esta intrincada red de referencias geográficas e históricas eleva la tensión de nuestro misterio a un nivel casi insoportable. Si Juan estaba usando los escenarios reales de la opresión romana y contrastándolos con el pasado distante del Génesis, entonces este libro no puede ser leído solo como un guión sobre el futuro distante. Él está, en verdad,
rescatando cada promesa rota y cada proyecto abortado en el inicio de los tiempos, para resolverlos ante los ojos llorosos de aquellos cristianos del primer siglo. El polvo de los caminos romanos y el oro celestial se encuentran en estas páginas, exigiendo que el lector moderno abandone sus prejuicios de películas de catástrofes. Y es exactamente en este punto de cruce entre la persecución política y la geografía sagrada donde el velo finalmente se rasga, exponiendo el secreto mejor guardado de todas las escrituras. He aquí la revelación monumental que transforma por completo nuestra comprensión de las sagradas escrituras. El libro del Apocalipsis no es el anuncio del fin del mundo, sino el Génesis inverso y la consumación absoluta y gloriosa del Éxodo. Todo aquello que fue trágicamente perdido, corrompido o dejado dolorosamente incompleto en los primeros capítulos de la Biblia, el acceso irrestricto al árbol de la vida, la comunión cara a cara con nuestro Creador y la aparente derrota inicial ante la serpiente en el jardín, es sistemáticamente restaurado, vengado y redimido con una precisión matemática en estos 22 capítulos finales. Sin la genialidad del Apocalipsis, la Biblia sería eternamente una historia trágica sin final, un arco narrativo roto y sin esperanza. Sin embargo, con este código descifrado en manos, el texto sagrado se convierte en la narrativa más perfectamente simétrica y redentora jamás concebida en la historia. Para probar esta tesis monumental, primero necesitamos despojar a las palabras de sus significados modernos y regresar al polvo de las lenguas originales en las que fueron concebidas. El propio título del libro carga con un peso que fue totalmente distorsionado por la cultura pop contemporánea. La palabra griega, apocalipsis. Hoy, cuando escuchamos este término, nuestra mente proyecta inmediatamente imágenes de catástrofes nucleares, meteoritos en llamas y la destrucción global de toda la vida en la Tierra. Sin embargo, en el primer siglo, este término griego significaba simplemente quitar el velo, un desvelamiento, la revelación gloriosa de una verdad que estaba oculta. Juan no estaba prediciendo la aniquilación del cosmos, sino descorriendo la cortina del teatro de la historia humana para mostrarnos la realidad espiritual operando tras bambalinas. La intención primaria no era aniquilar el mundo, sino iluminar su propósito final con una claridad innegable. Esta precisión textual continúa cuando nos sumergimos en las descripciones perturbadoras de las criaturas que habitan estas páginas, que no son monstruos de ciencia ficción, sino construcciones teológicas brillantes. Piense, por ejemplo, en la manera sorprendente en que Juan contrasta al cordero, usando la palabra griega Arnion, que denota un corderito recién nacido y aparentemente vulnerable, con las descripciones de la bestia, el aterrorizante Therion. Estos términos no fueron elegidos al azar o en un arrebato creativo aislado. Son anclas pesadas lanzadas directamente hacia las antiguas profecías del libro de Daniel, escritas en arameo y hebreo siglos antes. Al utilizar esta terminología exacta, el autor sagrado les estaba diciendo a sus lectores que la misma fuerza opresiva que persiguió al pueblo de Dios en la Babilonia ancestral estaba operando ahora a través de los emperadores romanos, manteniendo viva la eterna batalla espiritual. Pero las evidencias no se limitan únicamente a la genialidad de las palabras. Están talladas en piedra y desenterradas por la arqueología moderna bajo las arenas del tiempo. Cuando Juan dirige sus mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, no está hablando en códigos vacíos o metáforas puramente celestiales. Él apunta a monumentos reales que proyectaban sombras literales sobre las cabezas de aquellos primeros cristianos. Ciudades majestuosas como Pérgamo y Éfeso
no eran solo centros comerciales prósperos, sino los corazones palpitantes del oscuro culto imperial romano. La adoración al emperador como una divinidad viva era una exigencia estatal, y negarse a quemar incienso ante sus estatuas de mármol no era visto solo como una diferencia religiosa, sino como un acto de alta traición política castigable con la muerte más violenta y humillante en la plaza pública, sirviendo como advertencia para todos los habitantes. Es exactamente dentro de este sofocante escenario arqueológico donde una de las pasajes más enigmáticas y mal comprendidas del Apocalipsis adquiere una claridad cortante y abrumadora. Cuando el texto menciona que la iglesia de Pérgamo habitaba exactamente donde estaba instalado el trono de Satanás, esto no era una figura retórica poética o una referencia a un ser espiritual invisible flotando sobre los techos de la ciudad. La arqueología confirmó que Pérgamo albergaba el monumental altar de Zeus, una colosal estructura de piedra en formato de trono que dominaba el paisaje de la Acrópolis y exigía sacrificios diarios. El texto sagrado utilizó de forma magistral este escenario físico opresor, esta monstruosidad arquitectónica idólatra de la época, para codificar densas realidades espirituales, comprobando que el mensaje apocalíptico estaba íntimamente enraizado en el suelo polvoriento y en el sufrimiento táctil de la historia humana real. Sin embargo, la prueba más irrefutable y asombrosa del Apocalipsis, como el código final de la Biblia, se encuentra en el reflejo directo y deliberado entre los 3 primeros capítulos de Génesis y los 3 últimos del Apocalipsis. Es una simetría literaria que trasciende la capacidad humana, dibujando un círculo perfecto alrededor de toda la experiencia de la humanidad. Recuerde las líneas iniciales y majestuosas del Génesis, que describen con reverencia la creación intacta de los primeros cielos y la primera tierra, un escenario inmaculado para el drama de la vida. Ahora, salte milenios de historia manchada de sangre y abra el Apocalipsis en los capítulos finales, donde Juan, con los ojos deslumbrados, declara la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, reemplazando el cosmos corrompido y restaurando el escenario original de Dios con una gloria resplandecente e inquebrantable. Profundice un poco más en esta asombrosa simetría narrativa y observe cómo la tragedia central de nuestra existencia se resuelve finalmente en estas últimas páginas sagradas. En el Génesis, acompañamos con el corazón apretado el momento sombrío en que la rebelión humana abre las puertas del Edén para la entrada devastadora de la maldición, del sufrimiento y, en última instancia, de la muerte física y espiritual. Una sombra espesa cubrió toda la creación a partir de ese fatídico desvío de ruta. Pero el Apocalipsis surge como el antídoto definitivo para el veneno ancestral, proclamando en voz alta y clara, con una autoridad que hace temblar al universo, que en aquella nueva y restaurada realidad simplemente no habrá más maldición, no habrá más llanto, y la muerte será eternamente tragada por la victoria, cancelando por completo los efectos nocivos de la caída original en el jardín. Y para coronar esta magnífica validación de forma incuestionable, miremos el destino del símbolo más poderoso y prohibido de toda la narrativa bíblica original. En el Génesis, el ser humano caído es expulsado del paraíso, y un querubín armado con una espada en llamas es posicionado para bloquear para siempre el acceso al árbol de la vida, sellando nuestro destino mortal. Es una imagen de separación profunda y melancólica, pero el misterio finalmente se resuelve cuando el Apocalipsis cierra el gran libro no con puertas con llave, sino abriendo de par en par las puertas de la Nueva Jerusalén, concediendo acceso libre y abundante al árbol de la vida, cuyas hojas ahora
Sirven para la sanidad absoluta de las naciones. Aquel que había sido exiliado es finalmente llamado de vuelta a casa, probando que Dios nunca abandonó su proyecto original de restauración universal. A la luz de todas estas profundas conexiones arqueológicas y literarias, el mensaje que resuena del Apocalipsis deja de ser una alerta de terror para convertirse en la más sublime declaración de soberanía cósmica. Lo que estas páginas revelan sobre el carácter de Dios es absolutamente transformador. Él es el autor soberano e inquebrantable que termina con majestad y perfección absolutas cada obra que decide comenzar. Cuando miramos la narrativa bíblica a través de esta lente decodificadora, nos damos cuenta de que el Creador no abandonó su guión original cuando la rebelión introdujo el pecado en el Edén. Por el contrario, Él orquestó meticulosamente la historia a través de los milenios, usando reyes, profetas e imperios opresores como instrumentos para pavimentar el camino de la restauración. La cruz no fue un plan de emergencia improvisado, sino el punto de inflexión planeado desde la fundación del mundo. Comprender el Apocalipsis como este gran código de cierre altera drásticamente la forma en que vemos la confusión, el caos y el mal aparentes que parecen dominar nuestro mundo actual. Hoy, cuando vemos los noticieros repletos de guerras, injusticias y tragedias, somos fácilmente tentados a creer que la historia humana está descontrolada, caminando rápidamente hacia un abismo sombrío y sin sentido. Sin embargo, la aplicación teológica de esta revelación nos obliga a rechazar la desesperación. El libro no nos da un calendario exacto para el fin de los tiempos, porque su objetivo no es saciar nuestra curiosidad cronológica, sino anclar nuestra fe en la certeza moral de que la maldad contemporánea no dictará el fin de la historia. El dragón puede incluso rugir en el presente, pero su destino de derrota ya ha sido irrevocablemente sellado por la sangre del Cordero, inmolado en la cruz. Por lo tanto, la moraleja suprema que debemos extraer de las visiones de Juan no es el miedo paralizante, sino una inyección de esperanza y una valentía inquebrantable para enfrentar nuestras batallas diarias. El Apocalipsis es, en su esencia más pura, la garantía divina de que el proyecto original, amoroso y perfecto de Dios para la humanidad, será infaliblemente restaurado, sin importar cuánta resistencia ofrezca el mal. Nos enseña que el llanto puede durar las largas noches de esta era caída, pero la alegría radiante vendrá en la mañana de la nueva Jerusalén, cuando la verdadera justicia finalmente florezca. Cada lágrima será enjugada no por una fuerza impersonal, sino por las propias manos del Creador, que nos invita a vivir el hoy con la confianza absoluta de quien ya leyó la última página del libro y sabe que la luz siempre vence a las tinieblas. Pero ahora, aléjese de las grandiosas visiones cósmicas, de las antiguas murallas y de los polvorientos pergaminos de Patmos, y traiga esta verdad monumental directamente a la realidad palpable de su día a día. Piense en su propio viaje. ¿Cuál es el capítulo no resuelto que está sangrando en su historia ahora mismo? Tal vez sea un dolor persistente que insiste en robarle el sueño, una situación caótica en su familia que parece fuera de control, o una pérdida lacerante que rompió todas sus estructuras. Cuando mira las páginas manchadas de su vida, es tentador creer que el caos ha vencido y que su guión ha perdido totalmente el sentido. Al igual que la narrativa bíblica parecía incompleta y trágica antes de la llegada del Apocalipsis, su historia actual puede parecer un gran rompecabezas del cual robaron las piezas más esenciales para lograr ser feliz. Sin embargo, el misterio revelado en estos 22 capítulos finales
exige de usted un cambio radical de perspectiva frente a su propio sufrimiento. Si el autor de la historia no abandonó el proyecto de la humanidad tras la caída en el Citizen Edén, sino que tejió silenciosamente un camino de redención a través de los siglos más oscuros, usted necesita confiar en que Él tampoco ha abandonado el proyecto de su vida. El hecho de que usted atraviese las llamas de un capítulo difícil no significa que su biografía termine en cenizas. El Dios que meticulosamente recoge cada fragmento roto del Génesis para restaurarlo con una gloria sin precedentes en el Apocalipsis, es el mismo que trabaja tras bambalinas en su caos personal. Él no desperdicia sus lágrimas, no ignora las injusticias y no deja las historias de sus hijos a la mitad sin una redención plena. Por lo tanto, mire sus miedos, las frustraciones más amargas y las preguntas sin respuesta que resuenan en su mente y aplique sobre ellos el código del Apocalipsis. Entienda que su vida, al igual que el texto sagrado, posee un arquitecto divino que escribe con una simetría perfecta. Todo aquello que el dolor o el tiempo intentaron corromper en su esencia será sistemáticamente rescatado por aquel que hace nuevas todas las cosas. Su historia tiene un cierre redentor garantizado, diseñado incluso antes de que usted naciera. Cuando la tormenta intente convencerlo de que este es el final melancólico de su camino, recuerde la promesa inquebrantable que resuena desde la isla de Patmos. Usted no está caminando hacia el vacío, sino hacia el encuentro definitivo con su propia restauración, guiado por el Cordero que venció al mundo y que sostiene su futuro en sus manos seguras. La verdadera genialidad de las Sagradas Escrituras no reside en un libro de terror aislado al final de la Biblia, sino en la majestuosa simetría de una obra maestra concluida. El Apocalipsis es el triunfo definitivo sobre el caos, el Génesis inverso que rescata a la humanidad del exilio y nos devuelve el acceso irrestricto a la presencia del Creador. Nos demuestra que Dios es el autor soberano que termina lo que comienza con absoluta perfección. La confusión y el mal aparentes de nuestro mundo no tienen la última palabra. Son solo sombras temporales ante la luz inquebrantable de la Nueva Jerusalén. Cuando usted comprende este código sagrado, el miedo al futuro desaparece por completo, dando paso a una confianza inquebrantable de que el proyecto original de redención será cumplido, restaurando cada promesa rota y curando todas las heridas de la humanidad para la eternidad. Para transformar este conocimiento en una fuerza activa y diaria, quiero invitarlo a hacer un ejercicio profundo ahora mismo. Vaya a la sección de comentarios aquí abajo y escriba exactamente la siguiente frase. Mi capítulo final es... y complete diciéndome qué promesa maravillosa de estos últimos 22 capítulos, ya sea el fin definitivo del dolor, la instauración de la verdadera justicia o el establecimiento de la paz inquebrantable, le da más esperanza y aliento hoy para seguir adelante con su propia historia. Aproveche también este momento de reflexión para suscribirse ahora mismo aquí al canal La Biblia Revelada, si aún no lo ha hecho al inicio del video. Su suscripción es fundamental para que continuemos juntos decodificando y desentrañando los mayores misterios sagrados, construyendo una comunidad de fe cada vez más fuerte e inquebrantable ante los desafíos que intentan apagar nuestra luz. Recuerde siempre que el silencio temporal de los cielos ante las tormentas actuales nunca significa ausencia o abandono, sino el desarrollo silencioso de una redención magistral. Su vida, con todas sus curvas tortuosas, heridas abiertas y capítulos aparentemente inconclusos, está siendo guiada por el mismo autor divino, que escribió la victoria definitiva del Cordero desde antes de la fundación del mundo.
No permita que el miedo paralizante o la confusión de este siglo oscuro le roben la certeza absoluta de su restauración final, pues el código sagrado ya ha sido totalmente revelado para aquellos que tienen ojos para ver la verdad. Agradezco de todo corazón que se haya quedado conmigo hasta el último segundo de este increíble viaje de conocimiento teológico e histórico. Nos vemos en nuestro próximo video, donde continuaremos desentrañando las riquezas ocultas de la palabra, porque la verdad siempre vencerá.